desarrollar una prueba de gran escala, nosotros nos tardamos un año en desarrollarla. El INE se tarda un año en desarrollarla. El Ceneval, yo me imagino, no sé muy bien, pero también se tarda un año. Estas pruebas de gran escala se tardan un año en desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay varios comités, hay el que analiza el currículum, el que determina lo importante de evaluar, el que elabora las especificaciones de ítems, el que elabora los ítems, el que hace los jueceos, después se aplica la prueba, se pilotea y lo que anda mal se corrige, y luego ya se aplica a gran escala, luego hay que hacer el análisis psicométrico, luego va a hacer el análisis de la ejecución de los examinados, y luego relacionar esa información con variables de contexto. Entonces, o sea, hacer una de estas pruebas se tarda un año, y a veces el INE se tarda casi otro año en elaborar los informes de resultados. Entonces, esas pruebas así son y ocupan muchos recursos, ¿verdad? Para administrarse es un problemón. Nosotros, para resolver el problema del enlace, que había corrupción por parte de los maestros, pues porque les estaban dando lana por los resultados en carrera magisterial, por el enlace. Entonces, nosotros, para evitar que la administración de la prueba no sea defectuosa, como somos universidad autónoma, agarramos a todos nuestros alumnos de psicología, de ciencias de la educación, de pedagogía, etcétera, los agarramos como aplicadores y los capacitamos para la aplicación, y ellos van a las escuelas y a ver, ahí viene un universitario a aplicar, y por más que un maestro se quiere quedar en la prueba, lo sacan, ¿no? Fuera de aquí. Entonces, nosotros tenemos manera de controlar esas cosas. ¿Y cuántas personas intervienen? Pues cientos de personas intervienen, entre los aplicadores, entre los jueces de todos, los que diseñan, elaboran especificaciones, elaboran los ítems. Por ejemplo, para hacer la retícula participaron las gentes de la Dirección General de Evaluación de Políticas, y participaron unos comités allí en Ensenada, se fueron como 60 personas, nada más para hacer la retícula. Sí, muy procesos complejos, tardados y costosos. La primera pregunta es, ¿qué institución debe controlar las pruebas para que no haya fuga de estas? En el libro, en la parte correspondiente a seguridad y confidencialidad, que son los estándares del estándar 8.3, dice que el proyecto debe documentar todos los procedimientos para controlar la seguridad y confidencialidad de los procesos, traslado, destrucción, control. En caso de que el proyecto así lo amerite, deben proporcionarse medidas de seguridad en todo el proceso, incluyendo la contratación de compañías de respaldo de valores, cajas de seguridad, personal de vigilancia y supervisores. Hay más cosas aquí, pero no lo voy a leer completo. Pero hay estándares para eso. O sea, hay algo que me dice, si tú tienes que garantizar la seguridad, no lo hagas tú, tienes que contratar a alguien o algo, una compañía encargada de estas cosas. Entonces, en principio, la SEP, para completar la idea, la SEP es la que manda a la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito la impresión. Ellos se encargan de imprimir, hacen unas cajas y lo mandan a algún lugar y lo mandan por ciertas compañías, o eventualmente lo mandan a las propias camionetas de la Secretaría, o lo manda una persona que conocen por ahí, etcétera. Y si no se controla eso, evidentemente hay fugas por diferentes sitios. Vamos a suponer que la Secretaría se encarga y lo manda correctamente al sitio y le llega aquí a Yucatán. Entonces ahora en Yucatán, ¿quién lo aplica? ¿La Secretaría o se lo encargan a un tercero, al centro de evaluación, o llega directamente a la escuela y en la escuela lo abren y el director ahí decide si lo distribuye en ese momento, si le saca copias, si se lo lleva a su casa? Ese tipo de elementos, dice aquí en los estándares que tenemos que documentarlo todo, tenemos que cuidar todos esos elementos, todos esos aspectos, para que entonces, ya una vez documentado, o si ocurre una fuga, que no está muy lejano que pueda ocurrir una fuga, en los estándares dice, si hay fuga, también se tiene que documentar y se tiene que averiguar, todo tiene que estar de alguna manera indicado para que entonces no se juzgue a la Secretaría por no haberlo hecho bien, a lo mejor sí lo hizo bien, no se juzgue a la compañía de transporte que a lo mejor sí lo trajo correctamente, no se juzgue al director de la escuela que lo hizo bien, no se juzgue al maestro que lo hizo bien, no hay que juzgar a nadie en particular, pero la idea es localizar dónde estuvo el punto de fuga para saber qué es lo que se tiene que corregir a la siguiente. No me dicen los estándares que una vez que siga yo los estándares tengo cero problemas. Lo que me estás diciendo es, si documentas todo eso, cuando ocurran los problemas vas a poder localizar dónde están estas situaciones conflictivas y entonces tratar de enfocarse a eso. Y justamente el hacer ese tipo de documentaciones favorece que todos los diseños de las pruebas funcionen bien.
El otro dice, para el ingreso al servicio profesional docente realizan una prueba normativa que da un resultado de conocimiento en general de toda la prueba, para seleccionar los mejores resultados y así asignar una plaza docente. Pero en cuanto a evaluación, ¿por qué no se realiza al docente con nivel no idóneo una retroalimentación de la prueba, o a un docente con nivel idóneo la misma retroalimentación? En resumen es, ¿por qué no se retroalimenta? Bueno, el estándar... El estándar 10.5 habla de los usuarios y dice que el proyecto debe establecer quiénes son los usuarios y contar con una normatividad que especifique qué reporte debe llegar a cada usuario y cómo hacer compatibles las decisiones entre reportes individuales y grupales, y dar un dictamen del cual, sobre todo, dice, cuando depende el futuro académico, profesional o clínico de un sustentante. Entonces, aquí me dice, siempre debe haber un reporte a la persona indicada, es decir, al maestro. Nosotros en el instituto, cada vez que hacemos un informe, y debo decirles que les cae de la patada a los maestros que les hemos hecho las evaluaciones, lo debo decir, o sea, me da mucha tristeza decirlo, pero hacemos una prueba, la aplicamos y a los maestros les molesta mucho que les llegue su reporte. Su reporte informativo dice, si estuviste mal en esto y estuviste bien en eso, es que todos los maestros quieren estar bien en todo. Entonces es un problema para nosotros porque les repatea que les demos un reporte así. Entonces en el informe le dice, esta cosa la hiciste bien, esta la hiciste mal y tienes que corregir con estas cosas. Y sí lo debo también comentar aquí, perdón, espero no molestar a nadie, pero de las diferentes profesiones que evaluamos nosotros, tenemos dos con problemas, son los médicos y los maestros. No voy a hablar de los médicos ahorita porque no es el caso, pero de los maestros sí voy a comentar rápidamente, porque cuando hacemos la prueba, una pregunta que un maestro no puede contestar en el momento del examen, dice, la pregunta está mal, porque no sé la respuesta. Y entonces aplicamos 80 preguntas, hay un formato, los estándares me dicen también que debe haber un formato o algún elemento para que la persona que conteste me diga si está en desacuerdo con algo, lo anotamos y entonces nos llegan las hojas en unas aplicaciones, dice el reactivo 18, error conceptual o no tiene respuesta, ¿verdad? Entonces llegando allá revisamos todas estas informaciones, estos reportes, y de acuerdo, como dicen aquí los estándares, tengo yo que emitir ahora un informe de respuesta de esta retroalimentación. Están haciendo la retroalimentación a nosotros, entonces tenemos que averiguar efectivamente, nos pudimos haber equivocado. Eso puede también ser factible de que los que diseñaron la prueba, el asunto del caballo, ¿verdad? Dicen, no funciona el caballo, aquí lo revisan, sí funciona el caballo, digamos, ese sería el asunto. Bueno, el caso de nosotros, de 80 reactivos que tenemos en evaluación docente, nos mandan 80 que están mal. Los maestros todos dicen que no les gusta, porque hay un maestro que no supo la pregunta 18 y dice la 18 está mal, el otro de allá dice que la 12, y nos juntan, tenemos todas las preguntas a revisar cada vez que hacemos preguntas con los maestros, y mandamos el informe, maestro, sí está la respuesta, no a él personalmente, sino al plantel, al directivo para que lo reparta, sí está la respuesta y se contesta sí, y la explicación y todo eso. Esa parte es latosa, pero es retroalimentación en los dos sentidos. Y eso es muy importante que se obtenga, y aquí está indicado. Y para terminar, dice el otro, es evidente todo el esfuerzo y trabajo que actualmente se está realizando en términos de evaluación educativa. Sin embargo, ¿cómo se traducen todos los resultados a nivel país con respecto a los obtenidos a nivel mundial? Estamos muy lejos de estar en un nivel óptimo de conocimientos. ¿Qué medidas podrían tomarse? ¿Y en qué fase del proceso de enseñanza-aprendizaje se está fallando? Bueno, también hay un estándar que habla en el análisis de resultados y de los, yo no lo voy a leer para no irme tan lento, pero menciona eso y también dice cuál es el ámbito de aplicación de los resultados, si son solamente individuales, si son para la escuela, si son regionales, nacionales, etcétera. Entonces, estas comparaciones a veces molestan de que nos llega la prueba PISA y que estamos hasta abajo de los países de la OCDE. Afortunadamente ya hay otros países que no forman parte de la OCDE, pero que contratan la prueba PISA. Ya estamos arriba de Somalia y arriba de la República Dominicana, ya no estamos al final, ya es una buena señal, ¿verdad? Pero evidentemente también quiero comentar, ya nada más para pasarle la palabra a la maestra Valentina, quiero comentar el país que está ahorita más mal, quitando Haití, en el caso de América Latina, es la República Dominicana, con la que estamos trabajando. Están muy preocupados ellos con los resultados. Bueno, y puede ser muy parecido aquí. Si le aplicamos la prueba PISA a la República Dominicana o a México, pongo la Dominicana porque no hay ningún dominicano que se pueda ofender. Bueno,
si la aplicamos en la República Dominicana, o aplicamos una prueba de las mismas que aplican los de la República Dominicana, posiblemente tengamos algo parecido a lo que ocurre en México. Y ayer se lo platicó el doctor Steichen en el ejemplo. La niña que dice, no me gustan las matemáticas. Ah, entonces a ver cómo le haces para que a la niña le guste la escuela. Me gustó el ejemplo que puso él, en el sentido de que la preocupación no era que aprenda matemáticas, sino que le guste la escuela a la niña. Entonces mi preocupación ahora personalmente es, ¿debe saber matemáticas o no? O sea, debemos saber matemáticas, todos los que estamos aquí, algo de aritmética básica. Yo digo que sí, expresarnos, leer, saber escribir con ortografía básica, yo digo también, y hay muchas cosas que debemos saber, pero el hecho de que no me guste a mí, o sea, es parte de la mediación docente, de hacer que nos guste la escuela y que además nos gusten esas cosas, ¿verdad? Pero no todos nos va a gustar de la misma manera, ni vamos a salir evaluados de la misma manera. Pero entonces, los dominicanos nos ganan en béisbol, son muy buenos y tienen jugadores en Estados Unidos, y cuando vamos a tratar de ganarles, no les ganamos. Somos mejores nosotros a lo mejor en matemáticas, pero somos peores en deporte. Entonces, ¿por dónde está la evaluación de esto? Los finlandeses que salen hasta la mejor posición y los coreanos en la prueba de PISA, a lo mejor no tienen tantos jugadores en las grandes ligas de Estados Unidos, pero es otro asunto, porque uno de los estándares me dice, define cuál es el marco teórico de lo que vas a evaluar, eso te da validez a lo que vas a definir, y en función de eso veo si la prueba PISA me sirve para lo que estamos haciendo en México o no me sirve para lo que estamos haciendo en México. Ese es otro problema, pues, que forma parte de las reflexiones que piden los estándares. Entonces, nomás para completar con esto es, ¿debemos compararnos con otros países? Yo digo sí. ¿Debemos tomarlo así a rajatabla y decir, estamos peor que Finlandia? No sé, eso ya es otro asunto que tenemos que ver qué es lo que están evaluando allá cuando le dicen a una persona que se toma el tren y que tiene que subirse a la estación y ver los horarios y checar entonces cuál vagón tiene que subirse y todo eso. A un niño de la Dominicana o de México, ¿cuál tren? De los horarios, ¿cuáles vagones? Si me lleno en la Dominicana la guagua, las guaguas son unos vehículos completamente destruidos, me llama la atención, no he tomado foto, pero cada país tiene sus cosas que tiene que corregir, eso es evidente. Entonces, no sean, también digamos, agradezco la pregunta, pero no sean tampoco tan tendenciosos, porque me obligan a decir a lo mejor cosas que no debo decir, ¿verdad? Visualizando la planeación de clase como una herramienta de evaluación formativa que requiere de un trabajo de sinergia dentro de los colegiados docentes, ¿qué elementos conceptuales, procedimentales y éticos considera deben estar presentes para que este ejercicio cumpla con su propósito? Bueno, creo que un punto inicial, fundamental, es el análisis curricular, ¿sí? Creo que el doctor Contreras nos dio una herramienta, ¿no? la retícula, que deberíamos de incorporarla como parte de los trabajos en escuela, ¿no? O sea, antes de aventurarnos a dar una clase, sí asegurarnos de tener una noción muy clara de lo que nos está demandando y solicitando el plan de estudios, dependiendo cada uno de los grados, y cómo hay ejes transversales. O sea, tenemos que ver español o lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, cómo esto se relacionan con los otros campos formativos, ¿sí? Entonces un análisis curricular muy minucioso que nos dé una noción de lo que vamos a tener que enfrentar. Me parece que es el paso número 1. El paso número 2, pues sí, es una noción de lo que es la evaluación. O sea, ¿qué estamos entendiendo por evaluación? ¿Cuál es la diferencia de términos como evaluación, investigación, medición, estimación, calificación, acreditación, ¿no? ¿De qué estamos hablando y cómo estos conceptos se sitúan a lo largo de y cómo se relacionan con lo que es una evaluación, que es un proceso en sí? Entonces, tenerlo muy claro. Luego, tener noción de cuáles son los elementos que componen un proceso de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? ¿A quién voy a evaluar? ¿No? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a usar los resultados que obtenga de las evaluaciones? ¿A partir de qué puedo emitir juicios y tomar ciertas decisiones? ¿No? Son como los elementos que conforman la estructura básica
una evaluación. Después, cada una de estas preguntas nos lleva a diferentes caminos, o sea, identificar los propósitos de evaluación, identificar cómo podemos evaluar las diferentes técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación, y no nada más conocerlas, sino saberlas elaborar, ¿no? Que cada una de ellas, lo hemos visto a lo largo del coloquio con las pruebas pues, objetivas, que ya nos dijeron que no nada más son los exámenes, ¿no? Si podemos hacer pruebas objetivas con otra naturaleza. Entonces, saberlas elaborar y para poderlas implementar. Y finalmente la parte, no por eso es exhaustiva mi respuesta, pero para tratar de cerrar, en la parte ética, yo siempre he hablado de un antídoto como una vacuna que nos protege de cometer problemas éticos. Y esta vacuna está integrada de 3 elementos. El primero es una esfera individual, que lo que los motiva y las motiva es a una constante actualización de su práctica. Si ustedes están en constante actualización, eso las va a ayudar a no cometer un problema ético, ¿no? en su labor. Otro es la parte del trabajo colectivo, del trabajo colegiado. Entre más abra yo mi práctica, más oportunidad tengo de conocer lo que los otros compañeros, compañeras están realizando e ir mirando mi actuar dentro de un marco ético, ¿no? Y finalmente la parte de ser docentes reflexivos, autocríticos de la labor que están realizando. Entonces creo que son como 3 componentes muy importantes que los protegen a ustedes de cometer un problema ético, ¿no? Y de estar asegurando que el trabajo que están realizando pues está dentro de un marco de un profesional ético. Por ahí una investigadora escribía en un artículo, bueno, ¿cómo sé que estoy cometiendo un problema ético? Y ella es Morrison, Sandra Morrison, señala que cuando uno no sabe cómo enfrentar un problema, ¿no? Cómo resolver un problema y lo enfrenta mal, es una situación de incompetencia. Cuando uno sabe que tiene que enfrentar un problema, pero que reconoce que no lo puede hacer y lo está haciendo de la mejor manera, ¿sí? Es un problema de incapacidad. Pero cuando uno sabe que tiene que enfrentar un problema y que no lo está haciendo de la mejor manera, entonces es un problema ético, ¿sí? Entonces, para que estemos muy alertas de lo que estamos realizando. Bien, tengo otra pregunta, que es ¿qué instrumento sugiere para la evaluación formativa para recoger y para sistematizar la información? Bueno, creo que vimos a lo largo de la presentación un listado grande, ¿no? Que nos da versatilidad y diversidad del tipo de instrumentos que podemos utilizar. Creo que aquí lo más importante es identificar los momentos y el uso que le vamos a dar al instrumento, ¿no? O sea, el propósito para el que lo vamos a usar, y en función de eso elegir el que mejor nos convenga, ¿no? Cuando se atiende a un grupo multigrado, primero, segundo, tercero de preescolar, caso de educación indígena, ¿cómo o de qué manera elaborar de manera pertinente una planeación para los grupos que se atienden? Esta es una gran pregunta, ¿no? Me parece, ayer lo veíamos con el doctor Héctor Robles, nos daba un porcentaje tremendo, ¿no? Que a nivel nacional estamos hablando de un 66% de grupos multigrado en el país. Y yo les pregunto a ustedes si ustedes los capacitaron o las capacitaron o les dieron formación inicial para enfrentar un grupo multigrado. No, ¿verdad? O sea, realmente quienes tienen contacto con el proyecto multigrado de CONAFE son los instructores que están apoyando a esta comisión. Pero ustedes no los enfrentan, no los preparan para enfrentar. Sin embargo, imagínense, es las 2/3 partes de la realidad de nuestro país. Hablábamos de primaria, ¿no?
Entonces aquí creo que es muy importante, al menos lanzaré 3 ideas. Tener muy claro la línea base con la que están partiendo de estos grupos multigrado, ¿sí? O sea, esto de las evaluaciones diagnósticas es fundamental para que puedan conocer cuáles son los conocimientos previos de cada uno de sus alumnos y en función de eso hacer la adaptación o la adecuación de su plan de trabajo, ¿no? Y bueno, creo que ya Ana nos está diciendo que el tiempo se agotó. Bueno, creo que los invitamos a que si tienen más preguntas podamos hacerlo ya fuera de este espacio. Bueno, les agradezco mucho su participación.